Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Ricardo Vázquez, soy del equipo del CRAI UPAEP y vamos a presentarte la siguiente información con respecto a búsquedas eficientes. Ok, para lograr una búsqueda eficiente en un metabuscador técnico hay que utilizarlo como tal, de manera técnica. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a ir viendo cómo se debe ir haciendo una búsqueda en un metabuscador técnico. Por ejemplo, vamos a poner aquí la primera búsqueda y vamos a usar el término administración. Ok, cuando hacemos una búsqueda, normalmente lo que vamos a cuidar es alimentar el metabuscador primero en minúsculas para evitar confundir al metabuscador, porque las mayúsculas se utilizan para enviar códigos. Entonces, de preferencia va a ser en minúsculas. Podemos evitar los acentos, podemos evitar incluso las ñes, porque un metabuscador técnico está homologado a nivel internacional y lo hace con el alfabeto del inglés. Y entonces un metabuscador no distingue la ñ, por ejemplo, y entonces es lo mismo buscar niño que nino. Va a dar el mismo resultado. Del mismo modo, vamos a cuidar evitar las palabras basura. Vienen siendo los artículos, las preposiciones, las conjunciones, porque esas palabras de por sí ningún metabuscador, incluso Google, no los toma en cuenta. Vamos únicamente a incluir palabras clave en minúsculas y de preferencia en el alfabeto inglés para que la búsqueda sea más rápida. No todos los metabuscadores tienen esta misma característica de cuidar todos estos detalles. Sin embargo, a nivel internacional vale la pena seguir estas pequeñas reglas porque no sabemos en qué metabuscador estamos trabajando y cuál es más estricto o no. Si usamos estas reglas, te va a funcionar una búsqueda casi en cualquier metabuscador. Estos resultados que nos arroja vienen dados a partir de esta palabra clave. Claro, es una búsqueda muy extensa, pero lo que estamos intentando ahorita es demostrar cómo funciona el metabuscador para que tú seas el que tienes el control de la búsqueda y no el metabuscador como un tipo Google, que él es el que decide qué es lo que tienes que ver en los resultados. Ok, en este caso, del lado izquierdo vamos a trabajar cuidando los delimitadores y ampliadores. El primer punto importante a checar es que el metabuscador del lado izquierdo, de manera muy intuitiva, nos va a mostrar algunos filtros que nos permiten ver qué resultados son los que tenemos a la mano y cómo irlos filtrando o incluso cómo ampliarlos. Y en la parte de abajo vamos a entrar a los limitadores, los filtros, los que nos permiten que una búsqueda sea, ahora sí que más puntual, decíamos más asertiva. Por ejemplo, la primera parte que vamos a mostrar es cómo hacer un filtrado por fecha. Esto es muy importante porque normalmente en los recursos que ofrece Google, que ofrece algún otro explorador de la internet, lamentablemente los filtros a veces están tan amplios que me devuelven resultados que no son propios o no son actuales. En este caso nosotros sí podemos pedir algo muy actual cuidando este filtro de fecha. Por ejemplo, aquí tenemos que la fecha de publicación, vamos a hacer para este ejemplo, que nos busque cosas de administración, pero únicamente del 2015 a la fecha, por ejemplo. Entonces cambiamos la primera casilla y le ponemos 2015 y de este modo, al hacer el filtrado, en el momento que se actualiza el metabuscador, va a reducir el número de resultados, por supuesto, pero sin embargo vamos a tener información muy actualizada. Esto en recursos abiertos o en otros buscadores cotidianos como Google, como el Explorer o como el propio Edge, nos vamos a encontrar con que estos resultados son muy difíciles de obtener porque confunde la fecha del post con la fecha de publicación. Él no sabe distinguir, por eso es importante utilizar una biblioteca. Ok, seguimos con los delimitadores y si nos vamos un poquito para abajo, nos vamos a encontrar ahora que podemos también delimitar por tipo de recurso. Podemos ver aquí que tenemos diferentes tipos de recursos. Sería muy importante cuidar que si yo estoy buscando contenido conceptual, al principio sería muy relevante inclinarme por contenidos en libros. Los libros traen muchos conceptos, los libros traen mucha teoría. Sin embargo, los recursos como artículos académicos van más enfocados a la aplicación de esa teoría, esto es, a la tecnología. Si nosotros queremos buscar información para desarrollar un proyecto, por ejemplo, lo ideal sería buscar lo que han hecho otros por medio de esa aplicación de la ciencia en artículos académicos. Si lo que nosotros queremos es más bien buscar conceptos, lo ideal sería buscar en libros electrónicos, como aquí se muestra. Ok, para este ejemplo únicamente vamos a mostrar los recursos que da. Si yo quisiera ver más, le damos mostrar más para que nos diga todos los tipos de recursos con los que estoy contando. Vienen numerados del lado derecho
y al lado izquierdo de esta lista podemos ver el tipo de recurso, informe, libros electrónicos, críticas, noticias. La idea es que yo tengo que definir primero lo que necesito y después filtrar por el tipo de recurso para que mi búsqueda siga siendo siempre más eficiente, más asertiva. Ok, vamos a cerrar esta ventana, no vamos a actualizar, únicamente es para ver el tipo de recurso y vamos a seguir en la parte izquierda viendo otras opciones. Yo me quiero concentrar en este caso, voy a hacer un poquito a un lado las demás, me voy únicamente a mostrar dos que serían muy importantes para alguien que está iniciando búsquedas y haciendo una investigación. Por supuesto puedo filtrar por geografía, pero bueno, esto sería ya para una investigación muy puntual. Lo que normalmente sí utilizamos es cuidar el lenguaje en el que quiero que me devuelva y entonces para eso solamente vamos a elegir idioma. Si yo elijo idioma, me dice la mayoría de los artículos en qué idiomas se han producido. Como mi búsqueda fue en español, es muy probable que muchos resultados vengan en español. Sin embargo, también a nivel internacional es muy probable que nos encontremos con una mayoría siempre de artículos en inglés. En este caso, vemos que hay una serie de idiomas en los que también viene. Yo puedo filtrar, sobre todo si la búsqueda fue en inglés, puedo pedir que también los resultados me los filtre solo para resultados en español si yo tuviera dificultad con el idioma. Pero bueno, en este caso vamos a cerrar la pestaña de idioma y yo quisiera concentrarme en especialidad. Esta es una parte de los filtros que poca gente utiliza y que es de las más efectivas para poder hacer búsquedas asertivas. Porque yo puedo buscar el término de administración, pero puede estar aplicado a tantas áreas de conocimiento que mi búsqueda puede ser muy mala y muy vaga. Si yo quisiera hacer una búsqueda más asertiva de administración en un campo específico, en un área de conocimiento, valdría la pena picar en especialidad y al darle clic en especialidad podemos ver también desde cuestiones geográficas, podemos ver tipos de administración y podemos ver algunos términos o los propios tags que el autor eligió para el artículo y de esa manera conseguir búsquedas muy precisas. En este caso, la técnica o la estrategia de búsqueda sería tener un término general y luego reducir o filtrar los resultados por área de especialidad. Espero que sea de mucha utilidad para que tus resultados sean más asertivos. Gracias.